buenos días a todos y a todas. Gracias por estar del otro lado de la pantalla en esta jornada lluviosa de cuarentena. En particular, quería felicitar al equipo de cátedra por el laburo que viene haciendo con Fede Escribal a la cabeza y agradecerle la posibilidad mínima de poder presentar este espacio. Por otro lado, decirle gracias a los expositores por sumarse, y expositoras también, por supuesto. Creemos que sus aportes pueden ser muy necesarios para pensar el contexto actual, como herramientas o como modos de ver lo que estamos atravesando como sector cultural, y decirles, esto ya lo dijo Fede al inicio, pero me parece que hay gente que se va sumando y está bueno decirlo, que desde la cátedra estamos organizando una serie de conversatorios. El primero fue el pasado 18 de abril, con un enfoque más local, más situado en La Plata. El de hoy, que va a ser con una perspectiva más bonaerense, y en lo sucesivo vamos a armar uno a nivel más federal y uno a nivel más internacional. En este sentido, invitarlos a que sigan en la página de la cátedra, que es ahí donde subimos las actividades, y bueno, y está también el conversatorio pasado, si que lo quieren poder revisar, está ahí completito. Y bueno, también invitarlos a que nos envíen sugerencias, proposiciones, invitaciones, propuestas al Facebook de la cátedra, que con gusto las vamos a responder y las vamos a retomar. Así que bueno, los dejo con Noé, y bueno, que tengan una hermosa jornada de conversación. Hasta luego. No te vayas, quédate acá. Bueno, bienvenidos a todos. Primero, gracias a los participantes por venir a este espacio virtual, y a todos los que se vayan sumando a la charla. Vamos a comenzar este encuentro que es Perspectivas Bonaerenses sobre la coyuntura del sector cultural. Los voy a ir presentando. Bueno, Lidia Braco, como habíamos mencionado, está invitada, pero bueno, por una cuestión de conectividad no puede estar. Voy a presentar a Silvina Iroulegui. Sí, o sea, ¿la pueden ver? Porque yo no la puedo ver. Presento. Take a look at how you know everything is going my way. My cock is in your mouth. You filthy fucking slut next door to your mum. You pair of dirty fucking hoes that suck my dick. You wrap your lips around my cock and fucking gag. And not another word, fucking ass. It's all around the world, you take it up the ass. Silvina, un tanto disruptivo lo tuyo, la verdad. Soy así de divertida. Casi, el ventriloquismo casi no se te veía mover los labios, la verdad. Bueno, continuamos. Silvina Iroulegui, que es gestora cultural de Benito Juárez. Se fue Guido. Marcelo Díaz, es ex subdirector del Instituto Cultural de Bahía Blanca. Ciro Colli, actualmente está en la Subsecretaría de Políticas Culturales de la provincia. Y Raúl Nota, exdirector de Cultura de Pergamino. Bien. Bueno, no sé si me escuchan todos, díganme si no se escucha algo. En principio lo que me parecía como interesante un poco repensar en este contexto de aislamiento social y un poco el sector y la estructura cultural que se ve como muy... se ve como afrontando un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, y me interesaba como empezar a pensar este momento de encuentro. ¿Qué pasa con estos consumos que son, o sea, hoy la cultura está saliendo como la trinchera, como muchos otros sectores, y que pareciera paliar de alguna manera esto el aislamiento social? ¿Y qué aportaciones podrían tener o reflexiones en base a que la difusión está buenísimo como medio para dar a conocer de todos los sectores culturales? Pero ¿qué pasa con los trabajadores del arte y la cultura que obviamente que no están pudiendo percibir los ingresos
pero no pasa lo mismo con el campo de la difusión. Así que bueno, no sé qué podrían, estoy viendo cosas raras, perdón. Me distrae un poco eso. ¿Qué podrían aportar respecto de eso? Vuelvo a la pregunta porque la hice medio como difícil. ¿Hola? Sí, ¿Se escucha? Sí, sí. perfecto. ¿No? Ah, ok. Repito de ¿Quién le das vuelta. pie? Bueno, repito el planteo, ¿les parece? Bueno, como quieras, si no, podemos empezar. Bueno, yo los veo silenciados, pero no los puedo activar los micrófonos, perdón. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, ¿se me Sí, escucha? Raúl, perfectamente avanzar. Hola. Sí, a Raúl y a Silvina veo activos. ¿Quieren comenzar alguno de los dos, que son los que veo activos? Raúl empezaba, Bueno, estaba empezando. bueno. Bueno, yo soy de la ciudad de Pergamino, a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 100 kilómetros de Rosario. Bueno, digamos un lugar estratégico de las fuertes producciones culturales, con fuerte influencia de esa ciudad en mi territorio. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente, si bien sabemos que la desigualdad existía en muchos aspectos, se está acentuando y profundizando cada vez más, sobre todo en la utilización de este medio, ¿no? Del cual nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de poder manejarnos, escucharnos y estar presentes de otro lugar con otros. Pero bueno, nos encontramos con un sector de la población que está desconectado. Pareciera que empezó a surgir una nueva clase social, los no conectados y los conectados, ¿no? Y los no conectados hoy están realmente desamparados absolutamente, no solamente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la comunicación, de contacto con el otro, de la producción artística, porque de alguna manera en mi ciudad la gente que pertenece al ámbito cultural, que está cerca de los servicios, cerca de la información, del conocimiento, donde tiene acceso a la estructura de servicios culturales en la ciudad, de alguna manera generan producciones por el hecho de generarlo, no para sustentarse, porque realmente en la ciudad de Pergamino nadie vive de la actividad cultural. Y bueno, son esos, digamos, los sectores que estamos de alguna manera trabajando y produciendo ciertos formatos virtuales. Insoportable porque, por ejemplo, yo vengo del mundo del teatro y el teatro es vivencial, entonces realmente armamos una plataforma teatral para pasar las proyecciones de aquellos que pudieron filmar las obras, algunas bien filmadas y otras, bueno, precariamente filmadas. Entonces estamos brindando a nuestra población esa desigualdad, ¿no es cierto?, tecnológica. Y bueno, también estoy en el mundo educativo, estamos en contacto con nuestros alumnos y un problema de que no hay Wi-Fi, no hay señales, los celulares con los cuales están trabajando porque fueron 4 años sin entregar las computadoras. Eso acentuó más la profundidad de la desigualdad terrible, eso ha sido terrible, con los celulares los chicos trabajando, algunos con la pantalla rota porque no la pueden cambiar, otros usando el celular de los padres porque no todos tienen abonos, bueno, y así.
realmente es angustiante. Y otros sectores, bueno, de alguna manera como nosotros, que estamos en un lugar, digamos, de privilegio, que podemos tener acceso a ciertos servicios culturales de la ciudad, a ciertos subsidios, estamos generando esto que realmente a mí me angustia muchísimo. Este formato ahí de teatro, estamos haciendo teatro leído, filmado, estamos generando, digamos, dispositivos que creo que se acaban, porque bueno, el teatro es vivencial. Y con los músicos está pasando lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo interesante acá plantear qué hacemos durante y post pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestro sistema de producción? ¿Cómo va a ser la gestión de parte del Estado municipal, provincial y estatal? Creo que va a haber una gran modificación, replantear el sistema de gestión cultural, de los servicios públicos. ¿Cómo va a ser todo eso, no es cierto? Porque me parece que ciertos paradigmas en los cuales manejábamos nosotros en la gestión, algunos van a tener que ser reformulados, algunos me parece se van a desmoronar y van a resurgir otros. Y bueno, es todo una incógnita, ¿no? No sabemos cómo actuar frente a este fenómeno que no se termina dentro de 2, 3, 4 meses. Se va a terminar cuando aparezca una vacuna. Vamos a ir por muchísimo tiempo. Entonces, y tiene que ver con disciplina que tiene, con el contacto físico, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Realmente si vos me decís, bueno, este espacio es muy bueno para intercambiar ideas, proponer ideas, plantear la gestión, la autogestión, la gestión vinculada con el Estado municipal, con los servicios que tiene la ciudad, ¿no? Yo veo, digamos, algunos discursos que todavía están parados con el paradigma antes del coronavirus, ¿no? Creo que algunos siguen vigentes y otros, bueno, me parece que algunos se están debilitando y desmoronando. Por ejemplo, esto de empezar a tener vínculo con el otro, el contacto físico con el otro, el teatro, por ejemplo. ¿Mm? Sí, Y después, bueno, los recursos en este momento, que me parece que la salud y el sistema educativo van a tener un desafío enorme de aquí en adelante, ¿no? Y nosotros, bueno, desde el ámbito de la cultura, ver en qué lugar nos paramos, cómo nos sumamos y cómo generamos, proyectamos y planteamos nuevos paradigmas de trabajo y de gestión. bien. ¿Querés agregar algo más o pasamos? No, Bien. no, me parece que a mí lo que más me interesaría es discutir esto, bueno, a ver ahora Sí. cómo manejamos el tema de la gestión, ¿no? Y de la autogestión. Sí, Algunos sí, lo sí, la vamos autogestión es... haciendo, algunos lo vamos haciendo a medida de lo que podemos, improvisando, obteniendo de los recursos anteriores y lo que surge nuevo, los presentes y lo que puedan llegar a venir, para autogestionar actividades. Pero Si te parece, hacemos que se presenten al resto de los panelistas y bueno, comenten un poco su situación desde su área y ahí después ponemos como en debate todos los entrecruzamientos. ¿Vale? Genial. Ciro, ¿querés seguir? Bueno, yo soy Ciro Colli y trabajo en la subsecretaría, como me presentaste, en la subsecretaría de Gestión Cultural, pero particularmente con Pedro Deleye, que está en este momento también en el foro, en la Dirección de Patrimonio. Me parece que hay que contextualizar en qué situación esto se está desarrollando, en qué situación vinculada a la gestión del Estado. Con Pedro asumimos hace muy poquito tiempo, digamos. Prácticamente que la pandemia nos agarró asumiendo prácticamente en la dirección. Sí. Pero la Dirección de Patrimonio es una excepcionalidad, digamos, en tanto el neoliberalismo y el gobierno de Vidal no alcanzó a destruir la trama construida por los trabajadores dentro de la dirección. Es una dirección hiperprofesionalizada y los lazos internos y los modos de construcción colectivo dentro de la dirección permanecieron, resistieron el embate del neoliberalismo. Pero no pasa con el resto del Estado, tampoco pasa con el resto de la subsecretaría.
Es decir, estamos enfrentando esto con un Estado que fue profundamente devastado. Devastado no solo en su capacidad de acción, en su capacidad de organización, en su capacidad de generar políticas públicas, sino también en los lazos intrapersonales e interpersonales dentro de los trabajadores del Estado. Con lo cual, pensar políticas públicas, con un Estado ya previamente diseñado por el liberalismo, con lo cual no es un Estado al que nosotros, durante los 12 años de gobierno kirchnerista o en la provincia de Buenos Aires, hayamos podido transformar, más allá de sí que se pudieron desarrollar políticas públicas, pero sostenido sobre un Estado pensado por el liberalismo, con lo cual fue siempre un tanto complejo. Tanto complejo en relación a, por ejemplo, poder federalizar políticas públicas que había lanzado el Estado Nacional, que hubiesen sido herramientas fundamentales para poder enfrentar esta situación de pandemia y que no tuvieron desarrollo, no tuvieron tiempo tampoco de desarrollo, como fueron la Ley de Comunicación Audiovisual, Igualdad Cultural y Conectar Igualdad, que hubiesen sido herramientas que hubiesen garantizado que a esta mayoría a la que se refería Raúl recién, que hoy está desconectado, hubiese podido tener acceso a la conectividad digital. En nuestro campo, en el campo que nos toca, que me toca acompañar a Pedro en la Dirección de Patrimonio, pudimos lograr, dada la situación con que nos encontramos con los trabajadores, encontrar formas de trabajo, de poder pensar a presente y a futuro y seguir trabajando, cambiando las modalidades. Pero el resto, la verdad es que del Estado no tiene las herramientas con las cuales podría contar, las tiene sumamente debilitadas. Sí, Con lo cual la respuesta del Estado, por suerte, las dos áreas centrales que hoy aparecerían como bien marcaba Raúl, como que tienen el mascarón de proa, que son salud y educación, rápidamente pudieron encontrar herramientas con muchísimas dificultades y por supuesto con mucho esfuerzo de los trabajadores que integran esos sectores. Con muchísimo esfuerzo. Quienes somos docentes también, sabemos cuánto nos cuesta, lo complicado que es dar clases, cómo con las matrículas es difícil sostenerlas, porque pibes y pibas no pueden sostener por esta dificultad en la conectividad. Pero, digo, me parece que nos aparece un reto, digo, no es que, obviamente no estaba previsto que apareciera, durante el gobierno anterior nuestro, antes del advenimiento del neoliberalismo, obviamente no era que se preveía una pandemia de estas características, pero sí las modificaciones en los hábitos de accesibilidad a la cultura, y por eso se habían básicamente generado estas tres políticas y muchas más, pero estas tres como más importantes, vinculadas a la igualdad y la accesibilidad a la cultura a través de soportes digitales. Por supuesto que nadie pensaba que la pantallización de la vida cotidiana llegara al extremo en que esta pandemia nos somete. Pero claramente sí nos pone un reto por delante que tiene que ver con la reformulación de los paradigmas sobre los cuales se construye y se constituye el Estado como tal, empezando por la propia Constitución Nacional, que no deja de ser una constitución liberal, y por lo tanto aparecen emergentes como esta dificultad de poder sesionar o no online, cosa que sería de perogrullo que en una situación de emergencia debiera uno de los poderes públicos estar produciendo. Sin embargo, aparece como un escollo. Por otro lado, la desigualdad que el neoliberalismo dejó, que no era que era nueva, pero la profundizó a niveles en donde si nosotros desde los privilegios a los que se refería Raúl nos podemos realmente, creo que es imposible ponerse en la carne y en el dolor que la gente está atravesando en este momento. Sí, totalmente. Es como muy difícil, sin embargo nosotros como servidores públicos tenemos que
ponernos en ese lugar, ponernos en esos zapatos y poder pensar políticas públicas que aminoren ese tránsito. Por otro lado, me parece que la respuesta en relación a cómo generar producción y cómo generar coproducción sobre estos soportes digitales, cómo hacerlos accesibles y cómo empezar a pensar nuevos paradigmas en el campo de la gestión cultural, lo están generando los mismos hacedores de la cultura. Los mismos artistas están encontrando los instrumentos para eso, con lo cual me parece que a nosotros, en tanto servidores públicos, lo que tenemos que hacer es poner un oído, una mirada muy aguda en relación a cómo se está produciendo esto. Porque las sociedades de los traumas salen, entre otras cosas, también con cultura. Digamos, de la dictadura yo creo que pudimos salir haciéndonos cargo de las heridas que la dictadura nos había dejado y producir cultura, producir una fuerte cultura, tanto que aunque sea 30 años después, logramos que los genocidas estuvieran en la cárcel. Con lo cual yo estoy seguro que el campo de la cultura va a empezar a reformular y va a empezar a encontrar respuestas de cómo sanar estas heridas sociales que una pandemia como esta nos deja, y cómo empezar a suturar las heridas en el entramado social que una pandemia como esta nos deja. Con lo cual a mí me parece que lo que podamos pensar y cómo poder empezar a pensar, las respuestas las están generando los mismos hacedores de la cultura y el mismo pueblo, en reconvirtiendo sus vidas en relación a esto, y sobreviviendo y encontrando los mecanismos. Y también me parece que pone al descubierto la enorme vulnerabilidad de este sector que orgullosamente, yo soy actor, digamos, con lo cual, y también orgullosamente decíamos que éramos actores independientes. Lo cierto es que independientes, gracias a la Ley Nacional de Teatro, dejamos de serlo hace mucho tiempo, dependemos mucho del Estado para poder producir. Con lo cual, lo de independiente, lo que estamos es muy mal organizados, más allá de que nos organizamos muy bien durante la resistencia al neoliberalismo, esto no devino en instituciones que posibilitaran, por ejemplo, que hoy los artistas que seguramente la están pasando espantosamente mal, que vivían del diario a diario, del mismo modo, que conforman, que son parte de la economía popular, hoy no encuentran las herramientas para poder acceder a los derechos que el Estado tiene que otorgarles. Con lo cual me parece también que este sector independiente tiene que lograr mejores y más modelos organizacionales que le permita a futuro ser un actor político y gremial y de derechos y de defensa de derechos mucho más fuerte. Y yo creo que también están en eso, creo que también están pensando en esa situación, y que el Estado ya no solo va a poder ser un Estado subsidiador, un Estado, sino realmente que empiece a tener además funciones de productor, y que esos trabajadores realmente integren la producción cultural del Estado bajo diversos mecanismos, como la integran otros sectores de la economía popular, siendo en este momento muy fuertes proveedores del Estado. Muy fuertes proveedores del Estado. Los sectores de la producción de alimentos, las cooperativas de trabajo que se generaron antes de esto, hoy son proveedoras del Estado. Las textiles, las cooperativas textiles son proveedoras del Estado, produciendo barbijos e insumos para el cuidado de los trabajadores de la salud. Digamos, me parece que también nos cabe como trabajadores independientes, bueno, repensar esta cosa de ser independiente, hasta dónde somos realmente independientes, o la independencia en qué está sustentada este enunciado de independencia, que si está enunciado en la libertad de producir aquello que nosotros está bueno, pero si no es una independencia económica, hace mucho que no la tenemos. No sé si alguna vez la tuvimos, en realidad. Con lo cual me parece que se abre... Bueno, pensarlo eso. Claro, hay como se abre todo un universo nuevo para cambiar los paradigmas de los cuales tanto del Estado como de la producción independiente poder empezar a pensarse. Bueno, gracias Ciro. Ahora igual volvemos, y bueno, a ver Silvina, ¿te parece?
¿Querés seguir o bueno? O sí? Perfecto, sí, sí. Dale, vamos. Bueno, siempre me toca el mismo rol, ser la representante de la ruralidad. En general, en todas estas reuniones, quienes se expresan son de o grandes urbes, generalmente de los centros capitalinos, y bueno, y me toca a mí ser la banderada de la ruralidad, que tiene otras lógicas, otras maneras, aunque Marcelo lo tenemos cerquita, es una gran urbe Bahía y tiene otras maneras, ¿no? Yo estaba escuchando atentamente, porque en realidad no he participado nunca de un conversatorio así y quería ver cuáles eran las lógicas de participación. En principio, cuando me sumé, que Guido me convocó, pensaba, ¿qué pensarían ustedes que era cultura y sobre qué íbamos a hablar? Bueno, como veo que se ha restringido a artes y patrimonio, y quizá vaya a salir industrias culturales y ahí nos vamos a quedar, bueno, va a ser más sencillo el derrotero, ¿no? A mi juicio, cultura es mucho más que eso. Sí. A mi juicio, cada vez que hemos formado ministerios de cultura, direcciones de cultura, hemos formado lugares para las artes, el patrimonio y las industrias culturales, y poco más que eso. Y nunca ha habido una acción estatal, una acción que vaya más allá, avanzando sobre otros parámetros de la cultura. Pero está buenísimo porque entonces nos circunscribimos a esos lugares y es más fácil entendernos. Igual, Silvina, perdón, mil disculpas que te interrumpo, igual después si querés como extender esta noción que estás como poniendo en debate, me parece súper interesante, ¿eh? Me parece que sería para otro conversatorio incluso, porque es tan amplio eso, pero sí está bueno dejarlo planteado y quizá en otra oportunidad nos vamos a sentar a hablar de eso. Perfecto. ¿Por qué digo siempre, y empiezo hablando de la ruralidad? Porque yo considero que las grandes ciudades le han hecho a las pequeñas urbes lo que muchos pregonan cuando hablan del colonialismo. Yo considero fuertemente que las políticas culturales desde todos los sectores se han definido hacia lo urbano, se han definido hacia los grandes lugares, por eso nuestros artistas cuando quieren llegar a algo emigran, porque no hay otras posibilidades, y todos aquellos que han tenido algún cargo en la gestión cultural, digámosle provincial, nacional, ¿no? Han definido siempre sus posturas y sus políticas hacia lo urbano. ¿En qué considero esto? A lo sumo han intentado democratizar el acceso a la cultura en los términos que dijimos que íbamos a hablar, ¿no? Pero nunca han propiciado el protagonismo de los sectores integralmente. Yo cuando yo participé de alguna gestión en educación, en gestiones pasadas, ¿no? Cuando veía que desde la cultura lo que se hacía era llevar recitales de artistas consagrados, me moría, pero me moría de la rabia. Porque con el dinero que gastaban en eso, y que siguen gastando en eso, ¿sabés la cantidad de cosas que podemos hacer en el interior? ¿Sabés la cantidad de artistas que no tienen nunca la ocasión de hacer nada? Y yo no estoy hablando de grandes cosas, ¿eh? A mí me parece que las políticas tienen que propiciar una verdadera democracia cultural, donde los protagonistas seamos todos. Porque si nosotros decimos que estamos en una democracia, nos llenamos la boca hablando de estas cosas, y lo que hacemos es pagarle a los artistas consagrados para que vengan a traerle un cachito de cultura a los campesinos, y la verdad es que estamos muy mal. Perdónenme mi
mi énfasis, pero soy así como un poquito intensa en estas cosas. Ni siquiera a niveles de pequeñas regiones en la provincia de Buenos Aires se propician caminos, se les abren caminos a nuestros cantantes, a nuestros literatos. Qué fácil sería armar circuitos y decir, hagamos la semana de Benito Juárez en Pergamino. Y una semana, nuestra gente de Juárez va a Pergamino y muestra lo que tiene para hacer. Y luego los recibimos. Sería una cosa tan sencilla de hacer. Sí, perfecto. Sería una cosa tan sencilla cuando nos mandan las famosas combis con las bibliotecas y estas cosas que suelen mandarnos desde La Plata o desde Buenos Aires, que digan, nosotros venimos, pero les pedimos que ustedes aporten lo suyo. No existe en la provincia de Buenos Aires un repertorio de obras bonaerenses. No sabemos ni qué se ha escrito, ni qué se escribe, ni sobre la provincia, ni de escritores de la provincia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Han pasado, ya tenemos 40 años de democracia, no le echemos la culpa a la dictadura. Tenemos 40 años de democracia. ¿Qué hemos hecho que no hemos podido ni siquiera eso? Ni siquiera decirle a cada municipio, che, ¿por qué no me haces un listadito de las obras que han producido tus escritores? Muy elemental. Y lo juntamos y lo damos a conocer y lo distribuimos y hacemos el primer repertorio bibliográfico bonaerense. Cierto, ha habido iniciativas, ha habido intentos, pero nunca llegamos. Lo mismo a nivel pintura, lo mismo, estoy hablando de artes por lo que dijimos, ¿no? Patrimonio. Pedro, que está por ahí dando vuelta, sabe que nosotros hemos trabajado e incluso peleado por el patrimonio rural, el patrimonio de la ruralidad. Nosotros no tenemos, en las palabras de Prats, ¿no?, demasiado patrimonio localizado, pero sí tenemos muchísimo patrimonio local. Muchísimo patrimonio local. Y ni siquiera, yo tuve la gracia o la suerte, qué sé yo, de codirigir un congreso de patrimonio en la ruralidad, socialización del patrimonio rural. Y fue maravilloso ver lo que se hizo. Y le dimos la palabra desde los niños de la escuela primaria hasta secundaria, hasta todos los que quisieron participar. Porque nos parece que eso es, ¿no? Y sin embargo, gente que vino, y yo lo escuché con mis oídos que no podían creer lo que escuchaba, decían, ¿a qué vinimos acá? De gente consagrada, ¿eh? ¿A qué vinimos acá? A este pueblo no pasa nada. Esto es terrible, que gente de la cultura, gente del patrimonio, gente de las industrias culturales, desconsideren el territorio, es terrible. Nosotros somos territorio. Somos territorio. Si nosotros lo único que hacemos es una La Plata ampliada, un Buenos Aires ampliado, perdónenme, como dicen los pibes, estamos al horno. Y esto no es la pandemia, no es la pandemia, es malas políticas de tantísimos gobiernos. O políticas que se miran el ombligo, y que no pueden salir de ahí. Mira, si vos lees cualquiera de las resoluciones que se hacen, incluso en educación, piensan con la lógica del tercer cordón, a lo sumo del tercer cordón del conurbano. A mí me da risa, una vez sale un documento, no importa, hablando sobre los chicos que llevan armas blancas a la escuela. Y ustedes no pensaron en el campo. No pensaron, arman escuelas en el campo, pero no piensan en el campo. Los pibes del campo reciben de su abuela el cuchillo como un gesto, como un rito de iniciación de su hombría. ¿Me entendés? Entonces,
Cuando ustedes dicen, ¡ay, no puede! El pibe salió de cuerear una oveja y se vino a la escuela, gracias a Dios. Y sin embargo, si nosotros lo dejamos en manos de la gente que no conoce la ruralidad, les traen hasta el Papa. Ni les digo que los consideran delincuentes juveniles. Entonces, estas me parece que son, desde mi lugar, desde mi territorio, grandes cosas para pensar y que yo reclamo vivamente. Y en este momento que Ciro está allí, reclamo vivamente a quienes tienen la responsabilidad política de hacer algo más, de hacer algo más. Nosotros queremos protagonismo, no somos un pollito al que se le vomita la comida en la boca, no somos. Bueno, disculpen. Ahí está. Bueno, gracias Silvina por tu aporte muy interesante como para seguir replanteándolo. Marcelo, ¿querés continuar? No sé si estás ahí. Ahí está, sí. Bueno, primero coincido con lo que se vino diciendo, pero me interesa mucho el enfoque que hacía Silvina. Quiero hacer una aclaración. En estos momentos a mí me está costando mucho reflexionar, ¿no? Creo que es algo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Primero por las circunstancias extraordinarias en las que estamos, y después porque se da más fácil reflexionar haciendo y haciendo con los demás, ¿no? Que es algo que tenemos interrumpido en este momento. Entonces uno queda un poco flotando con algunas ideas. Entonces yo separo en un corto plazo y en un plazo mediano y largo, ¿no? En un corto plazo me parece que los esfuerzos tendrían que estar puestos en que lo que existe no se caiga, en cuestiones artísticas del campo cultural y en cuestiones institucionales, ¿no? Tratar de, con las herramientas que se pueda, proteger los espacios culturales independientes que siempre están pendiendo de un hilo y que les está costando pagar servicios, alquileres, y proteger sobre todo a los artistas cuyo único ingreso es ese, ¿no? Es la actividad artística, y que en este momento están sin ningún tipo de ingreso. Creo que el Ministerio de Cultura de Nación ha reaccionado rápido con eso, también la provincia. Entendemos que venimos de 4 años de desfinanciación y con presupuestos escasos se hace lo que se puede, y que también a veces cuesta mucho mover con rapidez el Estado, ¿no? Digo, es una maquinaria administrativa hecha para ser transparente, pero llena de controles que cuesta moverlo rápido a veces, ¿no? Entonces lo que yo miraba, lo que sí se ha movido rápido, por lo menos en Bahía Blanca, y sobre todo ante el desinterés que ha mostrado el municipio, que no ha instrumentado ninguna política, es cómo se han manejado las organizaciones del campo de la cultura, que han funcionado como una red de contención, ¿no? Han generado estrategias de visibilización, pero sobre todo de reunir dinero, que es lo que se necesita en el corto plazo, ¿no? En lo inmediato, gente que pueda comer, ¿no? O pagar el alquiler o pagar los servicios de los espacios. Tanto la Unión de Músicos del Sur, actores, la sede local del Movimiento Federal de Danza, que han estado repartiendo bolsones de comida. Yo creo que ahí se ha armado una red solidaria, que es uno de los activos más importantes a tener en cuenta. Creo que desde el Estado, al momento de actuar, se debería tomar contacto rápidamente con las organizaciones, porque me parece que en plan de ser veloces en esta contención, es mucho más rápido hacerlo a través de estas organizaciones que hacer llamamientos, ¿no? Por ahí llamamientos para que alguien presente un proyecto, que hay gente que no sabe qué va a comer mañana, ponerse a pensar un proyecto para ver si lo presenta dentro de 10 días para que se lo aprueben dentro de 20 y le liquiden la plata dentro de un mes,
como que no entra dentro de su perspectiva, ¿no? Y las organizaciones del territorio están trabajando en el ahora inmediatamente. Eso por un lado. Por el lado del mediano plazo, me interesaba mucho lo que decía Silvina, porque creo que es un momento también para poder pensar la cultura por fuera solo de la actividad artística. Pensarla como los sentidos que les damos al vivir en común, los modos de organizarnos, las maneras de proyectar el futuro, recuperar el tener presente el pasado. Y lo que estamos viendo en este momento es como un momento en el que se puso todo en pausa, ¿no? Y es un momento en el cual se pueden mirar como ciertas cuestiones. Por ejemplo, por un lado se ha armado una gran red de contención en todas las ciudades. Los vemos, organizaciones del territorio, la cuestión artística es una más, pero lo vemos con los sindicatos, cómo están tratando de que no se caiga la gente en las ciudades, ¿no? Digo, eso es, esas formas de organización son algo a examinar, porque eso es cultura, digamos, esa es la manera con la que queremos vivir, y cómo vemos al otro, qué lugar le damos, y qué responsabilidad asumimos frente a los otros, ¿no? Frente a eso vemos también que el miedo genera situaciones de denuncias, de rechazos, ¿no? Por un lado aplaudimos a los médicos y por el otro se pide que no vayan a los edificios. Y en el medio de esos dos puntos extremos hay como un montón de matices entre gente que por ahí denuncia a alguien que ve que pasa por la calle sin el barbijo y después suma parte de su sueldo una donación, ¿no? Porque digo, uno tiene todo eso, no todo se maneja en un plano de gran coherencia, pero creo que es un momento para empezar a afirmar ciertas cosas, porque cuando salgamos de esto, nos vamos a encontrar con un panorama devastado, en donde ya sabemos que ciertos privilegios, quienes los poseen no los negocian fácilmente, lo estamos viendo con el tratamiento de las leyes en el Congreso, ¿no? Ahora, para poder aprovechar estas lógicas de organización que está generando la pandemia, lo que necesitamos es que el Estado invierta su lógica de funcionamiento y vuelque los recursos de abajo hacia arriba, digamos, que los recursos vayan a las organizaciones, y que en principio sea federal eso, que haya una distribución de recursos más federal, y que se trate de funcionar, como decía Silvina, con las lógicas de los territorios, ¿no? No, para una situación como la que estamos viviendo, si lo que pensamos son planes únicos pensados desde una ciudad para todo el territorio, lo que estamos haciendo es desaprovechar la gran experiencia de organización que se está generando, que tiene lógicas distintas de acuerdo a cada lugar, ¿no? Porque las tradiciones son distintas, las necesidades son distintas, los problemas que nos encontramos son distintos. Entonces, me parece que ahí hay algo a buscar en las políticas, es descentralización de los presupuestos de algún modo, ¿sí? Y una gestión de cercanía con las organizaciones, con los territorios, con cada lógica particular de los lugares donde se generan las organizaciones, en vez de por ahí pensar planes que abarquen todo, porque la provincia a mí me cuesta mucho pensar en términos de bonaerense. Digo, el conurbano tiene una lógica que a nosotros nos es totalmente ajena, es más, desconocemos, es como a un bahiense vos le decís Avellaneda y es un barrio de Buenos Aires, digamos, está más cerca de la lógica de Cava, y de hecho parte del conurbano funciona en una dinámica de ida y vuelta con Buenos Aires. Otra cosa distinta es la costa, y otra cosa distinta es el interior rural, ¿no? Hay como lógicas distintas que creo que también ahí, desde una gestión central, se tiene que empezar a pensar en estrategias para esto.
nosotros muchas veces quedamos encapsulados en la dinámica de la ciudad y tenemos intercambio con Mar del Plata, que es la ciudad grande más cercana, y con Buenos Aires. Y el resto de la provincia queda en una nebulosa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que aprovechar que está todo muy agitándose en términos de organización, ¿no? No hay que desaprovechar ese momento, me parece. Esa experiencia que se está acumulando. Bien. Ahora... Bien. Bueno, les hago otra pregunta que me parece que, bueno, que me la apunté como para también ponerla en reflexión y en debate, un poco retomando esto último que decías, Marcelo. A ver, o sea, ¿qué piensan de esto como una forma de compensación económica si las cámaras y las sociedades de gestión colectiva de las distintas ramas de nuestras industrias culturales podrían realizar aportes extraordinarios para sostener las actividades de sus representados? ¿Qué piensan al respecto? Como una forma de compensación económica. ¿Cómo? Perdón, no te... ¿La dio de vuelta? Sí, no ¿Sí? No escuché. No. Va de vuelta. Hablando un poco esto de que venías mencionando vos, Marcelo, y pensando como una forma de compensación económica por parte del Estado y de otros sectores, se me ocurre preguntarle qué pasaría si, como una forma de compensación, pensar en las cámaras y sociedades de gestión colectiva de las distintas ramas de nuestra industria culturales para realizar aportes extraordinarios a los sectores de las actividades que representan. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguno que quiera reflexionar respecto a eso? ¿Ciro? El tema de las industrias culturales es todo un campo complejo y con territorialidades muy diversas. Tal como planteaba Silvina, pensar las industrias culturales desde determinados territorios tiene una modalidad de pensamiento y en otros territorios geográficos, me refiero, tienen otro modo de pensarse. Cuando yo planteaba la organización propia del Estado, hacía justamente esto que denunciaba Marcelo. La organización del Estado es no solamente una organización del Estado liberal, sino además unitario. Con lo cual, las políticas que, más allá de las buenas o malas voluntades que pueden existir, necesariamente responden a esa lógica en cómo está pensado, estructurado y armado la lógica del Estado. Y en relación a las industrias y a las cámaras, salvo alguna muy particular, las cámaras nacionales que, digamos, que abordan algunos de las áreas de las industrias culturales son sumamente débiles, digamos. Están sumamente centralizadas en la ciudad de Buenos Aires, y además no son cámaras fuertes, no son cámaras. Las industrias culturales han sido transnacionalizadas de un modo obsceno en los últimos, y muy particularmente en los últimos 4 años, pero es un proceso que viene de mucho tiempo. Las cámaras hoy, digamos, pensando en el campo del teatro, que por ahí es el que conozco, la cámara que nuclea a los empresarios teatrales, no es una cámara débil, que además estuvo muy golpeada en los últimos 4 años, que es el sector comercial. Pero es el sector comercial que representa prácticamente y casi exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, el resto del teatro en todo el país no se desarrolla con las lógicas de mercado que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente a las cámaras hay que pedirles un aporte. Bueno, ¿cuánto diferente hubiera sido si hubiésemos tenido el pleno desarrollo de la Ley de Comunicación Audiovisual? Digamos, podríamos haber tenido realmente desarrollo de producción digital a lo largo y a lo ancho de todo el país. De hecho, hay muchos canales de televisión hoy sostenidos por las universidades, pero podría haber muchísimos más. No los hay. Las radios comunitarias se sostuvieron las que se sostuvieron como pudieron.
y conforman una cámara muy debilitada, que podríamos pensarlo también como industria, pero la verdad es que salvo en la ciudad de Buenos Aires, las industrias pensadas como tal, ¿no? Tienen un desarrollo muy desigual, es como difícil pensar, no son cámaras fuertes, digo, excepto la de la televisión, que también está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, o la producción de streaming, también concentrada en la ciudad de Buenos Aires y profundamente internacionalizada. Digamos, hoy los canales son YouTube, digamos, que las ganancias se las lleva una transnacional. Sí, seguramente hay que pensar modos de financiamiento de la cultura distintos, pero con el Estado, digamos, es el Estado. No creo que haya un aporte bueno y magnánimo por parte de ninguna corporación económica. La verdad es que no lo creo, sino a través del Estado. Bien. Y sistemas impositivos que logren que esta gente pague lo que tiene que pagar. Cuando lo tiene que pagar. Y ahí sí poder generar una política redistributiva, pero es desde el Estado, no. Bien, y bueno, el resto estuvo pensando, bueno, Silvina, Raúl o bueno, Marcelo, algún sistema de compensación, bueno, obviamente atento a las lógicas del lugar que cada uno como viene a representar en este momento, ¿no? Pero no sé si estuvieron como meditándolo o hablándolo con colegas, con pares y demás. Sí. Sí. Mira, lo hemos charlado por ahí con gente que tiene centros culturales en la región, ¿no? La necesidad sobre todo de apostarle a los independientes, Ciro, a los realmente independientes, a los que no tienen ningún tipo de aporte de ningún lado, ¿no? Al guitarrista, al cantor, al cantante, también podríamos hacer una distinción sobre eso, que se las banca realmente solo. Nos pasa en el interior que traen una gran figura, le pagan 1 millón de pesos y llaman de grupo soporte a los pibes del lugar. Y no les dan ni para comprarse las cuerdas de la guitarra. ¿Me entendés? Entonces, eso es perverso. La gente, nuestros artistas, tienen la mala costumbre de querer comer. Tienen la mala costumbre de querer cambiar la cuerda de la guitarra cuando se les rompe, porque el tiento no les sirve todavía. Y se las rebuscan. Yo estaba viendo en el chat y me parece que, y apuesto también, más allá del Estado, yo creo en las gestiones tripartitas. Yo creo que los privados y las organizaciones tienen un rol ineludible, porque si somos Estado dependientes, en definitiva, terminamos siendo ideológicamente dependientes. Nos ha pasado, y todos sabemos, quiénes eran los artistas contratados en tal o cuales gestiones. Y esto era vox populi, entre los mismos artistas. Vos sabías que no podías ir a pedir porque eras de otro lado. Pedro está diciéndome que la ley de mecenazgo solo genera concentración, no es solución. Yo no creo en las soluciones mágicas. Creo en los aportes pensados, solidarios y reales de todos. A mí no me parece que la cultura tenga que quedar en manos ni del Estado ni de los privados. No me parece. Me parece que somos la ciudadanía completa, y en esto integro a los gobiernos y a los empresarios, quienes tienen que sostenerla. No me parece ninguna de las puntas. Y me parece sí que durante mucho tiempo hemos generado semejante brecha y hemos discutido tanto a determinados sectores y hemos demonizado tanto a determinados sectores de un lado y de otro,
que hemos terminado diciendo lo que apoyás vos no lo apoyo yo. Y esto es lamentable, me parece a mí, lamentable. Si la cultura no es red, no es nada. Si la cultura no es red, si es cuchillo que corta, que separa, no es nada. Yo apoyo, Silvina, todo lo que estás diciendo, que la cultura es red, que los sectores independientes no tienen por qué ser necesariamente... A lo que me refería es quién es el responsable de recuperar los recursos y distribuirlos es el Estado. Acuerdo con lo que decía Marcelo antes, que las organizaciones tienen que tener un rol central en la gestión y en la generación de políticas públicas. Que la territorialidad, que la cultura se construye sobre territorios geográficos y sobre otros territorios, como en este momento, simbólicos, y en este momento sobre territorios digitales. No estoy diciendo, muy lejos de decir que el Estado debe apropiarse de la ideología en relación a la producción, sino sí de apropiarse de los recursos que se generan para poder distribuirlos equitativa e igualitariamente. Igualitariamente en relación a que todos tengamos el mismo acceso a la producción y al disfrute de la cultura, y también equitativamente en relación a los productores, digamos, darles a quienes más necesitan muchos más recursos que a quienes integran más fácilmente la lógica del mercado menos, ¿no? No estoy diciendo el Estado como el gran Estado, que productor, no. Creo en una asociatividad profunda, pero para que esa asociatividad profunda con las organizaciones que producen cultura, que coincido también con vos que la cultura no se reduce a las artes, al patrimonio, ni muchísimo menos, pero sí parte de su gestión está centrada en eso, porque hay otras áreas del Estado, como educación, como tantas otras, que se ocupan de otros campos que también son campos de la cultura. La salud es un campo de la cultura. Sí, creo que queda claro el planteo, perdón que interrumpa, además de insistir en el agradecimiento por parte del equipo, no solamente a ustedes que nos traen algunas reflexiones en particular, sino a todos los que están dedicándole tiempo a este sábado lluvioso a pensar estas cuestiones. Y en función de esta discusión en torno al rol de las artes en lo cultural, y esto que tan filosa y saludablemente aporta Silvina de Benito Juárez, como dijo Guido al principio, como se sumó gente después de la presentación, permitidme, Silvina, contarle a todos que un poco el planteo de la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, en la que estamos involucrados varios de los que estamos aquí presentes y que hoy motoriza esta reflexión, propone un abordaje del sector cultural a partir de la perspectiva de derechos culturales. Y en ese registro lo que comprendemos es que la gestión cultural, las políticas culturales, tienen como destinatario la totalidad del pueblo argentino, platense, bonaerense, etc., para lo cual obviamente el resguardo, la promoción y el fomento de las artes tiene un rol importante, pero nos planteamos en perspectiva de derechos culturales justamente para tratar de saltar esa trampa de tener una narrativa antropológica de lo cultural y una acción que cae por ósmosis en el viejo paradigma de las bellas artes. Y en ese sentido venimos, como les decía, planteando estos 4 conversatorios, hoy es el segundo, creo mucho de lo que se está conversando acá tiene que ver con esta mirada, e incluso con muchos hipertextos e hipervínculos con lo que surgió en la primera y seguramente con lo que venga después. En ese registro nos parecía que el momento, insisto con esto, para fomentar también la participación de los que están ahí escuchando y quieran, a través de Noelia que está moderando, acercarle alguna pregunta, tanto por chat o poniendo una manito ahí para que les bloqueemos el micrófono y hablando. Hay un botón que dice reacciones, si ahí ponen cualquier dedito o mandan al chat, obviamente nos interesa mucho el intercambio. Tenía que ver con que, por un lado tenemos que, como decía Raúl al principio y Marcelo también, salir a buscar la sustentabilidad económica de lo urgente, ¿no? Que los compañeros, los colegas puedan morfar, e idealmente cuando termine esta pesadilla, las tortuguitas, los proyectos que hayan llegado a sobrevivir sean la mayor proporción posible. Por el otro lado, nos parece que hay mejores condiciones para discutir el futuro de lo que había antes de la pandemia.
todas estas cuestiones estructurales y que no tienen que ver ni con Pedro, ni con Ciro, ni con la gestión actual, ni con Kicillof, ni con Vial, sino que son, como bien decías, Silvina, deudas, por lo menos de la democracia argentina, del sistema político argentino, en relación a las políticas culturales, seguramente no se resuelvan después de esta pandemia, pero creo que hoy tenemos quizás, el terreno de los objetivos está un poquito mejor abierto para repensarlas. Y en ese sentido, un poco la convocatoria, no solamente al diagnóstico, que en general lo tenemos bastante compartido, sino sobre todo a liberar la perspectiva de futuro, la imaginación, a poder cranear, sin dudas con una responsabilidad alta por parte del Estado. Ahí Ciro, Pedro, sin ánimo de ser mal compañero, desde el cariño que les tengo a los dos, me parece importante transmitirles que somos muchos, inclusive algunos que militamos en el peronismo, que vemos con cierta preocupación cómo quedó constituida la institucionalidad pública en cultura en la provincia. Después que haya compañeros como ustedes ahí nos genera cierta tranquilidad, pero es algo que hemos conversado en el seno del grupo de la cátedra, y me parece que también hace a las discusiones que estamos teniendo. Pero volver a esto, por un lado, nos interesa que participen, los que estén ahí con preguntas, con intervenciones. Ahí Pedro decía algo sobre la Ley Provincial de Patrimonio, que no necesariamente todos conocen, digamos, ver bien qué tenemos, y sobre todo esto, pensar cómo hacemos para que este momento tan especial, que nos tiene en casa y con la posibilidad de encontrarnos por este medio, cómo generamos algunas propuestas a futuro en la cual nos llevemos puesto las lógicas intrínsecas del Estado, instituidas, y podamos imprimir algunas de las lógicas que rápidamente podemos compartir entre colegas, como está pasando ahora. Yo, respecto a lo que preguntabas, Noelia, comparto algo que existe en Bahía Blanca, también algo que decía Ciro respecto a la institucionalidad que se le pueden dar a ciertas iniciativas. En Bahía Blanca existe un Fondo Municipal de las Artes, formado por ordenanza. Y ese fondo se llena con un aporte de los espectáculos que vienen de afuera hacia la ciudad. Dejan los espectáculos de menos de 600 espectadores, dejan un 4%. Y los espectáculos de más de 600 espectadores dejan un 7%. Y ese fondo es administrado por un consejo consultivo que está integrado por representantes de distintas ramas artísticas. Esto ya tiene unos cuantos años, ha dinamizado muchísimo toda la cuestión artística en Bahía Blanca, y también, después de dar muchas discusiones, se ha ampliado incluso hasta otorgar subsidios a investigaciones de historia local, a publicación de libros educativos con cuestiones de historia local, ¿no? Esa es una de las herramientas que tenemos legales. Y después hay otra, que es una ley de espacios culturales independientes, que crea un fondo para que los espacios puedan hacer algunas reparaciones a fin de conseguir la habilitación. Lo que han estado pidiendo ahora las organizaciones es que ese fondo se destine en estos momentos para ayudar a sostener a los espacios en estos meses de confinamiento en el que no pueden tener actividades y generar ingresos, ¿no? Pero esas ordenanzas han sido un resguardo frente al desinterés que ha mostrado el gobierno de la ciudad frente a toda la actividad cultural, y de hecho en enero tuvimos un conflicto grande porque quisieron derogarlas las ordenanzas esas, ¿no? Y la explicación de derogarlas era poder hacerse de sus fondos precisamente, ¿no? Para distribuirlos a gusto y sacarlos de la participación de las organizaciones artísticas y culturales, ¿no? Bien. Bueno, yo le comento en Pergamino, ¿sí? En Pergamino en 2007, cuando tuve la suerte de estar en la gestión, iniciamos un proyecto que sale a través de una ordenanza, el Fondo de Promoción Cultural, que se recauda a través del uso de los espacios públicos. El uso de los espacios públicos significa cobrarle a los canales de cable y todos aquellos que utilizan los espacios públicos, los bares, las mesitas, y realmente se ha hecho una recaudación muy importante. La única fuente que tienen los artistas en mi ciudad es a través del Estado. Comúnmente las empresas, cuando ponen dinero, ponen cuando viene un artista de afuera. Yo creo que me parece que es un trabajo que tenemos que hacer en el territorio
y consolidar fuerte que la cultura es un derecho, no es un esparcimiento y un entretenimiento, que por ahí en el ámbito público se lo entiende más, pero en el ámbito privado todavía cuesta mucho, y me parece que tenemos que hacer un trabajo territorial muy fuerte ahí con respecto a eso. Le comento, el año pasado se distribuyó 500.000 pesos para la distinta disciplina artística. Este fondo es administrado por el municipio, existe una comisión de cultura del Consejo Deliberante, con un integrante de cada bloque, y todos los proyectos van a esa comisión de cultura del Consejo Deliberante, donde están representadas todas las fuerzas políticas, y hacen las selecciones de los proyectos. Comúnmente se trata de abarcar a todos. Las salas hay 2 salas que son subsidiadas por el municipio, reciben una ayuda, salas de teatro independiente, además del aporte que hace el CPTI. Creo que por esta situación, para mantener la sala, el alquiler, la provincia hizo una importante donación para pagar el alquiler y sostener mientras esté cerrado, más lo que tiene el municipio. Pero bueno, todo eso está por ordenanza, eso realmente ha sido muy consolidado fuertemente por los artistas, pero el único financiamiento que tenemos es parte del Estado. Me parece que nosotros debemos de trabajar, es cierto lo que dice Silvina, un trabajo de red, de asociación, pero en el ámbito privado todavía cuesta mucho. Me parece que tiene que ver también dentro de los actores, los artistas, con una cuestión ideológica, también no ven, digamos, ese fondo garantizado por el Estado como un derecho, sino que lo ven de pronto como algo que no le pertenece porque, bueno, se atraviesa la cuestión ideológica y política. Ese también es un campo que hay que trabajar muchísimo, de parte de los actores, los artistas, los gestores culturales, de que la cultura es un derecho, y que, bueno, el Estado que está ahí garantizando un derecho más allá de la cuestión ideológica y política que está gobernando en ese momento. Pero me parece que nosotros tenemos un desafío muy grande como gestores fuera del Estado y dentro del Estado, de crear esa red, esa asociación, porque en las comunidades pequeñas es muy difícil que el privado haga aportes, muy difícil. Es muy poquito, mínimo lo hace una cuestión de marketing o promoción, de pronto yo estuve en la gestión y de pronto vino un artista muy importante y pudimos de alguna manera recibir el aporte de muy pocas empresas privadas, pero porque le interesaba, digamos, la cuestión publicitaria y marketingera. Pero si no, los artistas locales realmente estamos desamparados con respecto a el aporte de los privados. Pero yo creo que me parece que ahí el Estado, el gestor cultural, más allá de la asociación independiente, se tiene que poner a la vanguardia de trabajar fuertemente con la actividad privada y, bueno, si tenemos mejores ciudadanos, mejores culturas, vamos a tener mejores empresarios, mejores lugares de hábitat, bueno. Pero me parece que también tenemos que trabajar los actores culturales que no lo tenemos al derecho cultural como verdaderamente un derecho cultural. Bien. Te escuché. Bien, gracias Raúl, y no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás me parece, yo no estoy pudiendo ver el chat, no sé si Fede o Guido sí, quizás podríamos recuperar un poco la última intervención de Fede respecto de cómo un poco repensar en base a los territorios que cada uno habita y al sector en el cual, y el área disciplinar en la cual un poco repensar esta cuestión de post-pandemia, ¿no? Que me parece que era lo que estabas tratando de plantear, Fede. No sé si estás habilitado. No está. Ay, se fue. Bueno, se los pregunto yo, no sé si pudieron escuchar un poco la iniciativa de Fede, y quizás me parece interesante esto de replantearnos, ¿no? Pensando un poco el territorio que cada uno habita, con todas estas características tan particulares que mencionás y que son tan propias, Silvina, un poco esto, ¿no? ¿Qué estrategias, qué caja de herramientas
o qué cuestiones quizás ya desde antes no funcionaban bien, pero bueno, o repensar, y quizás esta cuestión del aislamiento social nos pone más en jaque y muestra como esto de sacar los trapitos al sol de algunas cosas que nos faltaba organizarnos. ¿Qué cuestiones consideran o pueden poner a reflexionar en este momento, pensando esta cuestión de la pospandemia? ¿Cómo nos enfrentamos a esto después, ¿no? Silvina, ¿querés? Sí, Ahí bueno. Juan Arcaute dice, estaba haciendo un comentario, capaz Juan lo querés hacer oralmente. Ahí apareció Federico. Perdón, no escuché la intervención de recién. Ah, ok. Tiene el micrófono inhabilitado. No, y le habilito el micrófono y se escucha un ruido bárbaro, así que Sí. sigamos, ahí lo leemos todos a Juan. Sí. Fede, ¿lo podés leer? No puedo ver el chat yo. No lo puedo ver. Si lo podés leer, genial. Leo entonces. Juan propone pensar la cultura como parte vital de la solución ante la pandemia, para abordar esta crisis inédita colectivamente, revitalizar el contacto humano cuando sea seguro hacerlo, hablar sobre la inversión pública en el sector durante y después, ante la radicalidad de la hora, medidas excepcionales del Estado para mitigar el golpe, solidaridad internacional para fortalecer y unir esfuerzos, ergo financiación contundente, evaluaciones de impacto para el corto plazo y diseñar estrategias de largo plazo. Bien. Bueno, Silvina, estabas haciendo alguna acotación antes de la intervención de Juan. Vuelvo a insistir, por supuesto ya expliqué mi territorialidad, porque esto da, digamos, el marco para lo que voy a decir, ¿no? Cuando nosotros hicimos aquel congreso en el que les conté, que era un congreso internacional, y muchos decían, ¿cómo lo van a hacer en Juárez? ¿Qué va a pasar en Juárez? Económicamente, en ese momento, hace 5 años atrás, el congreso salía alrededor de 120.000 pesos, ¿no? Entre alquileres de locales, instrumentos, qué sé yo. Y solo el 20% lo puso la municipalidad. El resto lo puso la ciudadanía, los que participaron del Congreso, gente de la calle, del común, y empresarios. Y las organizaciones. Nosotros hicimos un gran llamado comunitario. A mí me interesa mucho la gestión cultural comunitaria, muchísimo, me he dedicado a eso prácticamente durante toda mi vida, y donde el Estado, o el gobierno, mejor dicho, es parte, no comanda ni dirige, es parte, es uno más, suma lo que puede. En ese momento, por ejemplo, nosotros hicimos una gran reunión comunitaria, de la cual participaron 57 instituciones, y cada cual aportó lo que podía aportar en vistas de las necesidades de ese evento que duraba una semana. Así hemos hecho otras acciones de activación patrimonial, otras acciones donde siempre hemos trabajado a nivel de tejer redes comunitarias y con un bajísimo presupuesto. A mí me parece que muchas veces nos hemos como acomodado en que si no hay dinero no hay cultura. Y uno puede hacer cultura, puede desarrollar ideas sin demasiado financiamiento. Insisto, yo lo hablo desde mi pueblo, ¿no? Nosotros hicimos durante un año entero, todos los meses, una acción de activación que llamamos safaris, que eran recorridas, que hacíamos temáticas, que las comandaba una institución, la que dijera, yo lo hacía. Y tuvimos una gran repercusión, 0 pesos, absolutamente 0 pesos. El aporte que hizo el municipio en ese momento fue, en algunos,
prestarnos una combi para llevar a la gente que no tenía vehículos de un lado a otro. A mí me parece que hay muchas cosas que podemos hacer, o empezar a hacer, o empezar a pensar con un financiamiento diferente, un financiamiento colectivo. Por ejemplo, vuelvo al tema de los libros. Yo soy bibliotecaria en alguna parte de mi carrera, por eso me interesan tanto los libros. Pero digo, tantos de nuestros autores del interior que no pueden editar, precisamente porque no nos ponemos de acuerdo. Porque si nosotros hiciéramos algún corredor de municipios y generáramos una cooperativa editorial, proponiendo la edición de un libro por municipio con aportes de todos, yo no sé si sería tan complejo. Lo mismo, insisto, para el tema de los cantantes o de la promoción de nuestros cantantes, de nuestros actores. Si nosotros pudiéramos hacer estos corredores donde unos nos recibiéramos a los otros, a mí me parece que la cuestión financiamiento tendría un poquito menos peso. Me parece, o es mi experiencia, mejor dicho, es mi experiencia. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Un poco sigo en línea con esto que decís, María Silvina, porque me quedé pensando en esto, de si pensamos a los empresarios como las megacorporaciones internacionales, o también está la posibilidad de pensar en esos pequeños comercios de las localidades, a veces son familiares, bueno, las famosas pymes que también pueden ser un actor importante en el financiamiento. Tomo un poquito esto porque me preocupa mucho las grandes corporaciones. A mí, yo estoy insistiendo ahí en el chat, no hay posibilidad de lo legal, a lo mejor yo desconozco, de que estas megacorporaciones que difunden por streaming dejen un canon a nuestros estados en las distintas jurisdicciones para financiar directamente las actividades de las cuales se están nutriendo, ¿sí? Como este aumento sustancial que hubo en este periodo de la cuarentena de los consumos culturales, literarios. Ay, Se cortó. A ver, se vuelve. Se cortó, pero creo que la idea de Diana quedó clara, ¿no? Por dónde iba al menos. Sí. Capaz que lo podemos recuperar del chat si está escrito, yo no lo estoy pudiendo ver, pero igual Sí. es claro. Volviste, Diana, se te perdió unos segundos, pero seguí si querés, por favor. No, que la otra preocupación mía, porque integro la comunidad de la danza, es en este mundo por venir que podemos imaginar ahora, al menos, cómo nos gustaría que fuese, si hay previstas políticas en relación a la danza, asociada y desasociada del teatro y de la música, eventualmente con este grupo de las artes escénicas. Si tienen alguna visión en este sentido. Silvina, ¿querés responder? ¿O Ciro? ¿O Marcelo? No, que se van a cansar de escucharme, vaya por bueno, otro Marcelo. lado. Ahí lo estoy viendo. No, la experiencia de Silvina, le comento, ocurre comúnmente en pequeñas comunidades. No sé la comunidad de Silvina, qué cantidad de población tiene. 20.000 habitantes. Claro, porque por ejemplo acá en la zona hay muchos pueblos que realizan actividades autogestivas por la misma comunidad, es cierto, hay una red muy solidaria en esas pequeñas comunidades. Yo no sé por qué en las zonas urbanas eso no se da o se da de otra forma, ¿no? Pergamino tiene una población de 100.000 habitantes en el casco urbano y 120.000 con los pueblos de campaña. Y los pueblos de campaña tienen otra dinámica, es cierto, son más solidarios, construyen mejores redes muchas veces que los sectores más urbanos, con mayor población. Pero tenemos que analizar un poquito la territorialidad, ¿no? De dónde se da y tomarlo como ejemplo, o ver cómo son sus prácticas para llevar ese tipo de redes o de asociación en las zonas urbanas, ¿no? Acá hay varias fiestas autogestivas por los pueblos, muy poco participa el municipio. Participa igual el municipio,
no quiere decir que está ausente. En menor medida, pero realmente los pueblos de pequeñas comunidades de 5.000, 10.000 habitantes. Se escucha un poco, no sé si se escucha bien a Raúl. Tenías el micrófono recién. Marcelo, ¿querés aportar algo a lo que Sí. estabas pensando? Yo vengo de la literatura, así que respecto de lo que dice Diana no tengo más información que la que conozco por lo que veo acá en Bahía Blanca. Bien. Sé que se ha formado hace muy poco el Movimiento Federal de Danza, que tiene fuerza, que están pidiendo por la Ley Nacional de Danza. Y lo que veo acá en Bahía Blanca es que tomó en muy poco tiempo, a partir de la pandemia y del confinamiento, tomó muchísima fuerza e incluso le llevó a borrar como ciertas fronteras que hay en el campo artístico, ¿no? Como por ejemplo la danza, que es o danza clásica o danza contemporánea, ¿no? Y a partir de lo que han empezado a hacerse, a agruparse, claro, mucha de la gente que hoy no está con trabajo es gente que da clases de tango o clases de zumba, que por ahí no entra en el marco de la danza, ni de la contemporánea, ni de la clásica. Y sin embargo, el movimiento desde los propios bailarines está generando algo muy, muy grande que está incluyendo peñas folclóricas, grupos de tango, los grupos de zumba, los pibes que hacen hip hop. Y ahí me parece que eso es haber sabido aprovechar la oportunidad que está dando esto, ¿no? Para saltearse ciertas fronteras que en los campos artísticos a veces son muy rígidas. Y avanzar hacia otras disciplinas que tal vez están más mezcladas con lo social o con la lógica directa de los territorios, ¿no? Eso por un lado, y por el lado de qué nos espera cuando salgamos del confinamiento. A mí hay un textito que me gusta mucho de Giorgio Agamben, de un libro que se llama Medios sin fin, que habla de cómo los medios muchas veces se anticipan con una palabra o con una expresión a lo que podemos sentir frente a determinadas situaciones o crisis. Él lo habla concretamente frente a la situación del Mani Puliti en Italia, ¿no? Y dice que no bien se había planteado esta situación, los medios ya habían salido con la palabra vergüenza. Como que eso era lo que teníamos que sentir y decir, dice Agamben, ¿no? Y eso genera, dice, una frustración tranquilizadora. Es tranquilizador porque tenemos la palabra para decir eso que está pasando. Y es frustrante porque esa palabra no la generamos nosotros, ¿no? Yo creo que, y eso dice él, es parte del gran poder que tienen los medios y de la velocidad con la que se anticipan a calificar los procesos sociales, políticos y culturales. Yo creo que este momento es un momento que tenemos que aprovechar para que fermente o vayan tomando forma, no solo a través de la reflexión, a través del cuerpo también, todo esto que estamos viviendo, porque todavía no hay una palabra que le calce a esto que estamos viviendo. No tenemos una expresión que nos haya caído de arriba y que nos diga esto que está pasando es esto. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y en ese momento creo que es el momento para que lo generemos nosotros, ¿no? Que eso vaya madurando. Por eso decía hoy que es fundamental tomar contacto cuando salgamos de la pandemia con programas, con diálogos de cercanía, con quienes están generando estas redes de contención frente a esta situación, porque ahí hay una experiencia que el Estado no la puede desaprovechar, ¿no? Y respecto a programas, pensaba en programas que me parecen que pueden ser como modelos para ajustar o para tomar. No está Lidia ahora, pero cuando Lidia fue funcionaria en la provincia, hacía los cabildos provinciales, y eso era algo que permitía tomar contacto en las regiones con actores culturales de a veces un pueblo que estaba a 80 kilómetros de Bahía Blanca y que no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y en el cabildo era una instancia que se podía mejorar, se podía hacer con más frecuencia, pero es una herramienta útil, me parece. Y el otro es puntos de cultura.
Me parece Sí, que cuota de cultura. es algo que ha funcionado de distintos modos en Latinoamérica, pero me parece que volcar recursos a las organizaciones y a la vez armar la red entre las organizaciones es algo que solo puede hacer el Estado, armar esas redes, monitorear, no el Estado como decía Silvina, no el Estado como el actor que ordena todo, sino como un actor interdependiente entre todos los actores que trabajan en política, ¿no? Y me parece que ahí hay algunas herramientas para pensar una salida de la pandemia, del confinamiento, ¿no? Mejor dicho. Bueno, De la pandemia gracias. no sabemos cuándo. Sí, es verdad. Gracias, Marcelo. Sí, Raúl, sí. Dos cosas, Punto Cultura y el Cabildo, que hay que rescatarlo. Ciro, me parece que sería una iniciativa realmente una experiencia extraordinaria, fue un acercamiento muy importante del Estado con la comunidad, porque hacíamos reuniones y surgían, y eso permitió tener conocimiento con otros municipios, ponernos en contacto y generar cosas, porque en esta zona se generó cosas con otros municipios gracias al Cabildo. Eso fue claramente una política descentralizadora, realmente habría que rescatarlo, porque eso nos permitía el diálogo, aportar ideas, discutir temas, generar, realmente fue un espacio que, bueno, ojalá lo volvamos a rescatar. Entre las cosas que se llevó el neoliberalismo fue la regionalización. Digamos, los cabildos era en todo caso un marco organizacional de debate y político, de debate político, que era posible porque existía ese marco de regionalización que no se había alcanzado a profundizar lo suficiente, ni en términos de presupuesto, ni en términos de programa, ni en términos de proyecto, pero sí de una alta participación de todos los municipios, por lo menos en pensarse como espacios, como territorios propios, y además un modo de cómo adecuar las políticas públicas a sus propias territorialidades. Claro que fue una experiencia, y la regionalización de la provincia de Buenos Aires se impone como una necesidad no solo del ámbito de la cultura, sino prácticamente de la gestión de todo el Estado provincial. Por eso decía que me parece que de esta pandemia, entre otras cosas, se sale repensando al Estado profundamente y repensando cuáles son los modos de la participación de la comunidad en la producción de políticas públicas. Cosas que realmente son útiles y herramientas, porque hay cosas extraordinarias que se han hecho, incluso cuando está el Instituto Cultural, el acercamiento con los municipios y esa red que se ha, cómo se pierde, ¿no? Me parece que el debate tiene que ser eso. ¿Qué pasa con las cosas que se pierden? ¿Por qué dejamos que se pierdan? Ese es el tema, que tiene que ver con nosotros, no solamente con el gobierno que viene, ¿no? También cómo nos paramos, porque de pronto, bueno, hicimos cosas realmente muy interesantes, políticas culturales que garantizaban derechos, el conocimiento, la participación, el debate, la discusión política, y de pronto, de un día para el otro, todo se fuma, ¿no? No, ahí creo que Sí. Silvina quería hacer un comentario. Lo que están contando me hace acordar a un texto que escribió Rubén Vallardo en su momento, que decía que los procesos políticos progresistas, de izquierda, transformadores, han tenido siempre el norte en qué hay que transformar, ¿no? Cómo hay que deconstruir desigualdades, y que en el terreno de las políticas culturales la pregunta que muchas veces tenemos que hacernos es ¿qué tenemos que trabajar para conservar? No solamente que hay que transformar. ¿Silvia? Sí, vea, estaba absolutamente de acuerdo con lo que decía Raúl en cuanto a que yo minimizo muchísimo, ustedes discúlpenme, pero minimizo muchísimo la impronta política partidaria. A mí me parece que las grandes transformaciones se dan como la revolución del ratón, que horada la pared y nadie se da cuenta y cae. Los tirabombas enseguida los detenemos. Me parece que muchas veces estas buenas intenciones, que ustedes comentan, yo no tuve el gusto de participar, pero veo que han sido muy positivas, precisamente han seguido viniendo desde arriba. Han seguido siendo implantaciones en el territorio. Y por eso el territorio no se las apropia.
porque tiene que ser algo verdaderamente sustantivo, significativo y significante para el territorio y para los actores del territorio, para que lo hagan propio y puedan seguir más allá de cualquier gestión. Todo aquello que venga implantado, por mejor que sea, sobre todo porque todos somos tan fundacionales. Ustedes vieron que acá tiramos todo lo que hace el otro, porque total, vengo yo y refundo, en lugar de capitalizar. Entonces, me parece que el trabajo verdadero de los gestores culturales es cambiar esa matriz cultural. Una matriz que depende de ideologías político-partidarias y no atiende a la verdadera cultura que existe en el territorio. Unas gestiones culturales que se piensan a sí mismas y no piensan la comunidad. Que les parece que lo que ellos piensan es lo que la comunidad piensa. Entonces, es como que creen que ellos encarnan la voluntad o el sentir comunitario. Si así fuera, tendríamos en pie muchas cosas. Pero evidentemente la labor de los gestores culturales muchas veces hace agua porque, tengo que decirlo en algún momento, pero nos ocupamos más de las artes, del patrimonio y de las industrias culturales que de semblantear qué pasa con las matrices culturales profundas. Bien. Gracias, Silvia. Perdón, ¿querías seguir diciendo o te corté? No, me quitaste una N ahí por el camino y te iba a poner la N en la Bien. Porque muchas veces los gestores de esos propios territorios no saben trabajar con respecto a la territorialidad. Porque es un trabajo también, ¿eh? Sí, más allá de las políticas, que es cierto que vienen de arriba, pero muchas veces los gestores culturales en su territorio no saben trabajar el territorio. Entonces, me parece que también tenemos que hacer este intento, debatir estas cuestiones y también generar actores y gestores culturales que sepan trabajar en el territorio. No solamente tiene que haber una actitud voluntarista, sino pensar las políticas territoriales, apropiarse del territorio, porque hay muchos gestores culturales y actores culturales que no se apropian de su propio territorio. Entonces, ¿hasta dónde están colonizados los gestores culturales también? Que pertenecen a esa misma comunidad y que muchas veces participan en acciones y en políticas que no tienen que ver con el colonialismo. Y por ahí no saben discriminar, visualizar o apropiarse de eso para producir un cambio en su propio territorio. Bien. Bueno, gracias, Raúl. Si les parece, le vamos a dar la palabra a Pedro para que pueda comentar esto de la intención de reactivación de la ley. No sé si está por ahí. Sí, ¿se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pero Sí, felicitar y felicitar a Silvina. No fui, pero conocí ese congreso internacional que hizo, que fue maravilloso. Y también conozco todo el trabajo que hizo y que hace Benito Juárez y que hace ASUB, que es un trabajo muchas veces autogestivo, con poco apoyo del Estado municipal y del Estado provincial, y que ha logrado algunos hitos que son realmente maravillosos, como ese congreso internacional que se hizo. Ahora, yo quería seguir con la línea que planteaba Silvina y Ciro. Uno de los grandes problemas de la política pública provincial es la falta de territorio. Cuando nosotros nos separamos de educación, perdimos las escuelas y no construimos territorio ni con las bibliotecas populares, ni con los museos, ni con los distritos. El único intento que tuvimos fue cuando se crea el Instituto Cultural y se crean las 13 regiones, que fueron 15, que ahí se constituyó por primera vez un intento de hacer una política pública territorial con representantes de las distintas regiones, pero esto directamente se abortó cuando se derogó la ley de creación del instituto. Y yo he conocido en estos últimos 20 años pocas políticas que generaran un entramado territorial.
Entonces yo acá estaba comentando en el chat una que sigue vigente, que desapareció también, que era una que había, un programa que había instalado Cristina Alba Rodríguez en el 2002, no, punto más para acá, que vos, Ciro, lo conocés, que era el decreto 132. Esto yo lo había comentado como contraposición de la ley de mecenazgo, que la ley de mecenazgo provincial también está vigente, pero que yo por lo menos consideraba que no era la solución porque genera más concentración y más situaciones de desigualdad en la provincia que las posibilidades de solucionar algo. El decreto 132 fue un programa que se hizo durante varios años, es a partir de una ley vigente, que es la ley COAP, que significa Comisión de Ornamentación de Artes Plásticas. Ciro, por ahí vos te acordás más, creo que era 6.700 algo la ley, generaba un fondo, que era el 1% de la obra pública de la provincia, iba a un fondo que en un principio era para ornamentar a las artes públicas en las ciudades, y que lo toma Álvarez Rodríguez en el año 2002, 2003, y lo transforma en un fondo que permitió en su momento recuperar los bienes de los 135 distritos. Digo que fue uno de los pocos programas, junto con un programa que podemos decir que tiene el CPTI, pero no hubo demasiados programas que tomaran todo el territorio provincial. Por supuesto, este programa habíamos pensado reactivarlo, con Ciro habíamos hablado varias veces con Ezequiel, pero como yo decía acá en el chat, marzo hoy es como otro mundo. Todas las cosas que habíamos pensado en marzo las tenemos que volver a pensar cuando termine esta situación contextual horrible. Yo entiendo y comparto lo que dice Fede con la situación del área de cultura y las debilidades que esto trae. En marzo, en febrero, a fines de febrero y marzo, arrancamos con mucho ímpetu y pensamos reactivar muchos de estos programas históricos que podrían generar una territorialidad y un contacto con la comunidad. Pero me parece que algunos de estos los tenemos que repensar porque marzo ha quedado ya como demasiado lejos. Así que nada, quería comentar este decreto 132 que ayudaría no solamente a recuperar el patrimonio, sino a recuperar las cuestiones de edilicia. Cultura y educación están absolutamente atravesadas por una cuestión edilicia terrible, están los edificios destruidos. Diana, la escuela de danza está destruida. Yo sé que tus esfuerzos para tratar de ponerlo en valor, el teatro argentino está en uno de los peores, en el momento más crítico de su historia. Los museos provinciales, las bibliotecas, digamos, la inversión que hay que hacer en obra pública, en la infraestructura que depende solamente del Ministerio de Cultura, o que es de Cultura y depende del Ministerio de Educación, es vastísimo, es vastísimo. Así que bueno, nos queda un enorme trabajo y una enorme incertidumbre, ¿no? Bueno, nada, quería hacer esos comentarios y esos aportes. Bueno, gracias Pedro por el aporte. Si les parece, hacemos un cierre o podemos, te consulto algo, Silvina, a ver si querés como aportar un poco más, algo que... ¿Hola? Sí. Digo un poco por algunas dudas que iban surgiendo e intereses respecto a lo que habías mencionado al principio de la charla, sobre esto de que había otras formas de abarcar lo cultural y que vos haces muchísimo hincapié y que bueno, cuando te lo pregunté me dijiste no, mejor para otro momento, pero bueno, hay algunas personas que en el chat quizás estén un poco interesadas en que puedas, aunque sea un poquito, porque vamos a hacer como un cierre de la charla, y quizás eso, si a vos no te molesta, podría ser como un cierre y quizás una apertura para próximos encuentros, ¿no? No, Federico también lo puntualizó. En general, cuando hacemos discursos, hablamos en un sentido antropológico de la cultura y hablamos de esto, ¿no? De las matrices culturales, de lo que nos constituye. Como decía en algún momento Santillán Güemes, ¿no? De las maneras que tenemos de relacionarnos entre la comunidad, con otras comunidades, con el ambiente en que nos movemos y con lo que creemos trascendente. Esto, por supuesto, no lo agotan las artes, ni el patrimonio, ni las industrias culturales. Pero bien está decir, me parece a mí, que si bien esto en los discursos está muy bien, a la hora de operativizar la cultura, siempre nos caemos en
las bellas artes, el patrimonio y las industrias culturales. Realmente creo que nos debemos, la gente de la cultura, los gestores culturales y todos los que trabajamos en esto, un debate muy profundo sobre cuál es nuestro rol en la sociedad integral. Digamos, ¿debiera haber una Secretaría de Cultura en el Ministerio de Seguridad? ¿Debiera haber una Secretaría de Cultura en el Ministerio de Salud? ¿Cuáles serían los roles que estas secretarías tendrían? Secretarías, direcciones, estoy poniendo cualquier nomenclador que no tiene que ver con el organigrama, ¿no? Quiero decir, nosotros, o muchos de mis colegas, estaban muy felices cuando se hizo el Ministerio de Cultura y terriblemente ofendidos cuando se cayó el Ministerio de Cultura. Y yo, que generalmente soy políticamente bastante incorrecta, decía, a ver, pero ¿ustedes quieren un ministerio nominal? Porque la verdad es que no se está ocupando de toda la cultura, y no puede, es imposible. Entonces, ¿qué brazos tiene que tener la cultura en todos los estamentos para que verdaderamente genere algún tipo de movimiento que trascienda los límites que nosotros mismos en este conversatorio le hemos impuesto? Me parece que sería interesantísimo, que es terriblemente difícil, que nosotros en nuestras consideraciones ideológicas tenemos puestas las balanzas diferenciadas. Lo veo a Pedro acá delante de mí y digo, hay determinados patrimonios que valen más que otros. Por ejemplo, yo quiero trabajar sobre patrimonio religioso y en este momento es bastante políticamente incorrecto. ¿Qué le aporta lo religioso a este mundo secularizado? ¿Vale la pena? ¿O rasca donde no pica, como decía Galeano? Pero me parece que son esas las dimensiones ideológicas que hunden determinadas cosas porque no las consideran y con eso desarman tramas sociales. Entonces, esto simplemente como para inaugurar quizá otro conversatorio, el quinto, o el sexto, o el que venga. Bien, no, era un poco porque desde algunas consultas estaban interesadas en que abordes un poco esa cuestión. Ya que es el final, les agradezco muchísimo esta invitación, a Guido especialmente, mi compañero de alguna vez. La verdad es que me ha sido muy placentero estar en este conversatorio con ustedes y espero seguir en contacto.